La palabra de Dios dice así: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuera probado recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. A vos, paz. Cordialmente los saludo a nuestros hermanos que se encuentran aquí en el templo y asimismo también a nuestros amigos y hermanos que se encuentran detrás de esas redes sociales. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios. Si yo les hiciera una pregunta y les dijera, ¿cómo vencer la tentación? ¿Ustedes qué me dirían? A través de la oración, hermano. A través de la oración, dice mi hermano Cristian. Otro hermano, ¿qué me diría? El ayuno. Es muy importante el ayuno. En lo que llevamos nuestra vida, tenemos la mentalidad que las tentaciones solo son para el mal. Su único propósito es un obstáculo en nuestra vida espiritual. Pero de lo que no nos damos cuenta que la tentación está presente en nuestras vidas diarias para enseñarnos a hacer el bien. Es un trampolín para llevarnos a una revelación profunda con nuestro Señor Jesucristo. O debemos mirar la tentación como una percepción diferente. La tentación la podemos tener como una elección. Esa elección es resistirnos a ella, a seguir las características que nos da nuestro Señor Jesucristo. Llevar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas en su capítulo 5, versículo 22 y 23. La palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo les pregunto, hermanos, ¿quién de nosotros podemos cumplir todas estas características que tiene el fruto del Espíritu? ¿Quién puede decir, hermanos, que estas características las tenemos todos? Creo que todos estamos trabajando para alcanzar estos frutos del Espíritu. Si bien, hermanos, luchamos día a día para alcanzar estos frutos del Espíritu. ¿Quién puede decir que tiene tolerancia? ¿Quién puede decir que tiene paciencia, que tiene caridad? Muchas veces, nuestro día a día nos lleva a cometer errores, nos lleva a cometer circunstancias que nos llevan a incurrir cualquiera de estos frutos del Espíritu. Del mismo modo que la fruta tarda un poco en ponerse en ramas y crecer, la tentación prueba dar fruto espiritual en nuestras vidas. Pero después de un tiempo, la procesamos. Satanás usa la tentación para desanimar y vencer al Hijo de Dios. Él sabe dónde tentarnos, con qué frecuencia y cómo hacerlo. Muchas veces estamos a un hilo, a un punto de caer en esa tentación. Pero siempre debemos estar atentos para que no nos sorprenda Satanás. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11 nos dice: porque no seamos engañados de Satanás,
pues no ignoremos sus maquinaciones. ¿Cuántas veces estamos atentos a cosas ajenas a nuestro Dios? Estamos más prestos a caer en esa tentación, llámese la que sea, llámese en comida, llámese en fornicación, llámese en mentira, llámese en chismes, en envidia. ¿Cuántas veces estamos en ese punto para poder caer en esa tentación? Existen 4 puntos que vamos a tomar en cuenta acerca de la tentación. Uno de ellos es el deseo. La tentación comienza en la mente, no en las circunstancias. Si no deseamos algo, no nos sentiremos tentados a hacerlo. El 90% de cada batalla que peleamos comienza en la mente. ¿Cuántas veces maquilamos, pensamos, analizamos cometer una tentación o caer en un pecado? ¿Cuántas veces hacemos o ignoramos las carencias que puede tener nuestro hermano de al lado, nuestro amigo de al lado, nuestro compañero de al lado? Preferimos tener nuestra mente en otras cosas que no sean las cosas de nuestro Dios. En el libro de Mateo, capítulo 15, del versículo 7 al 27, si algún hermano me puede apoyar a leerlo, o 2 hermanos, podemos hacerlo mitad y mitad, para que vean lo que dice acerca del deseo. Mateo capítulo 15, del versículo 7 al versículo 27. Dice el 27, dice la palabra de Dios: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, y llamando así a las gentes, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina el hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Hasta ahí, hermano, permítame un segundo. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: lo que sale de nuestra boca es lo que contamina. ¿Cuántas veces expresamos algo de nuestra boca que lastima a una persona? Y nos dice aquí el Señor Jesucristo: hipócritas. ¿Por qué nos dirá hipócritas el Señor Jesucristo? ¿Por qué les decía hipócritas a los fariseos? Porque no estaban haciendo las cosas que Dios nos había puesto para realizarlas. Suenan duras las palabras, hermanos. Suenan muy duras y hirientes. Pero así como es la palabra con dulzura como miel, también es afilada y nos hiere. Por favor, hermano. Sí. Mas respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro, le dijo: decláranos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Está ahí? Sí, hermano, ¿puede continuar con el otro versículo? Sí, por favor. Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Hasta ahí, hermano.
Vean ustedes, hermanos, lo que nos estaba diciendo el Señor Jesucristo. Lo que comemos lo desechamos, pero lo que sale de nuestro corazón es lo que hiere a la persona, es lo que lastima a la persona, es lo que nos genera una tentación, la tentación de herir, de lastimar, la tentación de hacer daño hacia otra persona. El capítulo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falso testimonio y blasfemias. Es lo que les decía, hermanos. De nuestro corazón es lo que expresa nuestra boca. Y es donde se genera esa tentación. Hacer el mal. El Señor Jesucristo es claro. Y nos dice, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Cuántas veces las personas levantan falso testimonio contra Dios, contra un vecino, contra un amigo, contra un familiar? Diciéndole, yo te vi, yo hice, tú hiciste, pero no se dan cuenta que lo que está saliendo de nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón. El capítulo 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos para lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús de ahí se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada por demonios. Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y la adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiéndole él, le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas y caen de la mesa de los señores. ¿Cómo nos dice estas palabras del Señor Jesucristo? Que a pesar de que una persona le pedía que le ayudara, y le decía, ¿a qué se refería cuando le decía migajas? A lo que no querían los hijos de Israel, recibir esa palabra. Ella con gusto la recibía. Muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las enseñanzas que nos da y no la tomamos. Pero más sin en cambio, hay personas que lo poquito que dejamos, ellos lo reciben y lo reciben con agrado. Lo reciben con el corazón y lo hacen suyo. No necesariamente lo que hacemos, lo que sea que no nos ocurra, tenemos la capacidad de aceptarlo. Pero una vez que entramos en el pensamiento, se nos convierte en un anhelo del corazón. Es lo que les decía, hermanos. Cuando tenemos maquilado ya la tentación, la empezamos a trabajar, la empezamos a pensar y ya no la quitamos hasta concluirla. Eventualmente se manifiesta en nuestra vida. ¿En qué se puede manifestar? Si cometemos una tentación, podemos tener una consecuencia en nuestra vida. Si mentimos, la consecuencia termina saliendo la verdad. Si hacemos mal, a lo largo de nuestra vida se va a reflejar esa tentación que cometimos. Otro punto es la duda. Satanás trata de hacer que el Hijo de Dios dude del Señor, de su palabra y de lo que está bien y de lo que está mal.
Y el diablo trata de convencernos de que debemos ser felices en esta vida y seguir lo que Dios no quiere que hagamos. Lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Satanás quiere hacernos hacia nosotros, dudar. Cuando nos entra la duda, cuando nos entra el mal pensamiento y decimos, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Qué puede pasar? De todas maneras, no me ven los hermanos de la iglesia, no me ven mis padres, no me ve mi esposa, no me ve mi esposo, no me ven mis hijos. Pero solamente el único que nos ve es nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se agarra Satanás, para que caigamos en duda y le creamos más a Él de lo que realmente podemos recibir de Dios. No se trata de que sirvamos a uno mismo, se trata de servirle a Dios. Debemos poner la armadura de Dios para luchar contra los dardos ardientes de los malvados. En Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18, si un hermano me puede apoyar a leerlo. Capítulo 6, versículo 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Ahí está la respuesta que ustedes me dieron, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para vencer esa tentación? Orar, velar. Nuestra lucha no es contra la carne. Nuestra lucha es contra Satanás. ¿Y cómo tenemos que vencerla? Vistiéndonos de esa armadura que Dios nos da. ¿Y cuál es esa armadura? La palabra de Dios. La tenemos cerca, la tenemos a nuestras manos. La tenemos aquí y muchas veces no la vemos. Muchas veces no la seguimos. Preferimos irnos por lo más fácil y lo más sencillo. ¿Y cuál es eso? La duda, los deseos. Y otro punto también es el engaño. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por Satanás? ¿Cuántas veces hemos sido engañados para caer en una tentación? Porque Satanás es el padre de la mentira y hace girar una red de ellas a lo largo de nuestras vidas. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. Primero de Juan, ¿qué, hermano? Juan capítulo 8, versículo 44. Porque él es mentiroso y padre de la mentira. Si ya tenemos las características de Satanás, ¿por qué le creemos? ¿Por qué hacemos que nuestra mente empiece a trabajar y a maquilar nuestros pensamientos,
nuestras dudas, que nos permita, que lo dejemos que nos engañe. Muchas veces no luchamos contra Satanás, dejamos que gane. Dejamos que sea Él quien guíe nuestra vida. Y yo me puedo considerar uno de ellos. ¿Cuántas veces en mi vida hacía las cosas que no eran de Dios? Pero nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios es tan bondadoso y tan misericordioso que nos puede hacer cambiar. Nos puede transformarnos. Nos puede transformar esos pensamientos, esos deseos, esos engaños en verdad. Para evitar tomar una decisión equivocada en el calor del momento, debemos permanecer orando en la palabra de Dios, para que sepamos cuál es la verdad y cuándo somos tentados. El último punto, y creo que uno de ellos que es importante, es la desobediencia. Cuando actuamos sobre el pensamiento en el que hemos estado pensando, la tentación se ha transformado en desobediencia a Dios. La tentación nace en el comportamiento y el pecado da paso a la muerte. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 1, del versículo 14 y 15. Si otro hermano tiene la cita, me gustaría, de favor, que la pudiera leer. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Lo que cada uno es pecado cuando el misterio de la concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén, hermana. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Si nosotros le damos paso a nuestros pensamientos, le vamos a dar paso al pecado. En automático va a entrar. Le vamos a dar puerta abierta para que entre. Ya lo dijo Santiago, y lo que nos hacía favor de leer nuestra hermana. Debemos permitir que nuestro Dios no nos condene con dirigirnos en la dirección equivocada y nos lleve al camino de justicia. Aquí hago dos preguntas. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo lidiar con ella? Para vencer la tentación hay que negarse a ser intimidado. No podemos permitir que Satanás nos intimide con la tentación. Debemos tomar la autoridad que Dios nos ha dado para desafiar y combatir a Satanás. En lugar de jugar a la defensiva con nuestra vida espiritual, debemos ser proactivos y luchar y estar en la posición de ofensiva. Recuerde que Dios no permitirá que seamos tentados por encima de lo que podemos soportar. ¿Cuántas veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Ya no puedo más. Ya no puedo con esta carga. Ya no puedo con este mal que traigo. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola, en su capítulo 10 de Corintios, versículo 13? La palabra de Dios dice, no os ha tomado tentación sin humana, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos aguantar, para que podáis aguantar. Dios permite a Satanás a veces que seamos tentados.
para ver que realmente somos fieles a Él. Muchas veces somos tentados y decimos, ay Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas? Y se van y se retiran. He visto últimamente muchas personas que dicen, dejé de ser cristiano, dejé de ir a la iglesia, dejó de ir a la iglesia no porque Dios lo quisiera, sino porque fue tentado o somos tentados. Y para la persona es más fácil decir, mejor me alejo, porque Dios no me dio respuesta, porque preferimos irnos a nuestra zona de confort y a lo más blandito. Pero cuando realmente tenemos esas pruebas, que Dios permite que Satanás que nos tiente, ya no nos gusta, ya no nos agrada. Mejor decimos, mejor me voy, mejor le doy la espalda a Dios, porque Dios no nos ayudó. Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado, pero su Espíritu de Él vive en nosotros. Y no nos podemos comparar con nuestro Señor Jesucristo, pero sí podemos tomar ejemplo de Él para no caer en esa tentación que Satanás nos pone. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Un hermano que me pudiera ayudar? Mas vosotros no estáis en carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. ¿Ya ven, hermanos? El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Si no está en nosotros, nunca fuimos de Él. Y así de sencillo pueden decir las personas, mejor me alejo, ya no soy cristiano. Me alejo, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca fueron de Él, nunca tuvieron el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y así también pasa en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Nos alejamos por tantito, nos vamos por tantito. No luchamos con esa armadura de nuestro Dios para vencer esa tentación, ese engaño, esa mentira, ese deseo. Para vencer la tentación, reconozcamos nuestro patrón de tentación. Satanás es como un león rugiente que busca a quien devorar. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tantito, como les decía, tantito que le permitamos que entre, nos va a devorar, nos va a acechar. Y no vamos a hacer, y no va a dejar nada de nosotros. El enemigo vigilará cuando el Hijo de Dios no esté presto ni atento. Entonces Él vendrá y nos acechará. Debemos estar ocupados en las cosas de Dios y no estar ociosos en nosotros mismos. Si nuestra mente, nuestros actos, nuestro comportamiento está alejado de Dios, fácilmente Satanás va a venir y nos va a devorar. Y seremos uno más en la lista de Él, en la lista de los que engañó, de los que acechó, de los que los devoró. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 27 al 29.
El hombre perverso cava el mal y sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda. El chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros, hermanos, en estas palabras? ¿Cuántas veces hemos caído en contiendas? ¿Cuántas veces hemos caído en dimes y diretes? En nuestra familia, con en los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, aquí en el templo. ¿Cuántas veces hemos caído en todo esto? Debemos determinar cuándo y dónde y con quién somos los más tentados. Hay que identificar esas áreas y esas banderas rojas en nuestra vida espiritual y alejarnos de ellas. Si nosotros ya identificamos qué tenemos de mal, qué hemos estado haciendo mal, corrijamos. ¿Y cómo podemos corregir? Nos decía nuestra hermana Rosy, con ayuno. Nos decía nuestro hermano Cristian, con oración. Yo les digo, poniendo la armadura de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Proverbios capítulo 5, versículo 8. Si un hermano me puede ayudar, por favor. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de tu casa, porque no deja a los extraños tu honor y a tus años al cuello. Amén. Es más fácil mantenernos alejados de la tentación que salir de la tentación. Por eso dice, aléjate de ella, de su camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Es mejor alejarnos y apartarnos y enfocarnos claramente en las cosas de nuestro Dios. Para vencer la tentación hay que enfocarnos enfocarnos nuestra atención en algo más. Ya que la batalla que peleamos está en la mente, debemos enfocar nuestra atención en otra cosa. No podemos enfocar nuestros pensamientos continuamente en cómo escapar de la tentación. Debemos enfocarnos y superarlo y luego pensar en otras cosas. ¿Y cuáles son esas cosas, hermanos? En las cosas de Dios. La palabra de Dios nos dice que pensemos en cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, encantadoras. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen hombre, si no hay virtud alguna, sin alguna alabanza, esto pensad. ¿Qué nos queda hacer, hermanos? Tener honestidad en nosotros, ser bondadosos y retomar nuevamente los frutos del Espíritu y hacer como un check-in y decir, de todos los que tienen el fruto del Espíritu, ¿cuántos tenemos? ¿Qué me falta? Dice nuestro hermano Níger. De todos ellos, ¿qué me falta? ¿Y qué me falta por corregir? ¿Qué me falta por hacer?
Para vencer la tentación, revelemos nuestra lucha hacia un hermano, hacia un amigo piadoso. Necesitamos responsabilidad en nuestro caminar espiritual. Necesitamos la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos dicen que confesemos nuestras faltas unos a otros, porque la oración ferviente y efectiva hace una persona justa en todo momento. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Si nos sentimos tentados, si nos sentimos engañados, si sentimos alguna duda, nos podemos acercar a un hermano y decirle que ore por nosotros, pedirle que nos ayude con sus oraciones, pedirle que nos ayude con sus ayunos para salir de esa tentación, para salir de ese engaño, de esa duda. ¿Qué dice? Veamos lo que dice Eclesiastés 4, capítulo 9. ¿Un hermano me puede ayudar, por favor? 4:9, ¿no? Sí, hermano. Dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Amén, hermano. Claramente dice la palabra de Dios, mejor dos que uno. Si nos acercamos a un hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hermano en sangre, a nuestro hijo, y le decimos, ora por nosotros, ora por mí. Y si su oración es justa, veremos reflejado el accionar de su oración y estaremos librándonos de esa tentación. Peleamos contra Satanás. Luchemos contra él. Tenemos las herramientas. Tenemos a alguien poderoso que está a nuestro lado para poder luchar con ellas. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 harían huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Hay que resistir a través, nuevamente les digo, hermanos, a Satanás para vencer la tentación. Debemos enfocarnos en someternos a Dios y resistir al diablo. Cuando nos permitimos y convertirnos en un conducto para Cristo, nos entregamos a Él, no habrá tiempo ni lugar para que el diablo entre y haga su obra. Nuestro mayor arma es contra el enemigo, es la palabra de Dios. Debemos aprender en las Escrituras y usarlas contra el enemigo. Cuando él esté en la puerta, cuando quiera tocar esa puerta llamada tentación, la palabra de Dios es eficaz. Y contra ella, ni el mismo Satanás podría luchar. Salmos capítulo 119, versículo 11.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardemos esa palabra de nuestro Dios en nuestro corazón. Hagámosla nuestra para poder luchar contra Satanás. Si nuestro Señor Jesucristo pudo combatir la tentación en el desierto y las combatió con la Escritura, tomemos ese ejemplo y combatamos la tentación con la palabra de Dios. Solicitemos a nuestro Dios ayuda para vencer la tentación. La tentación es real. Dios nunca la creó para que pudiéramos enfrentarlo solos. Debemos pedirle ayuda a Dios para superarlo. Dios está cerca de aquellos que le invocan, de aquellos que le piden ayuda, de aquellos que se arrodillan y en oración y en ayuno le piden superar esas tentaciones. Él sabe por lo que estamos pasando y está ahí para ayudarnos y para poderlo superar juntos. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Un hermano me puede ayudar, por favor? Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Nos ha dado la capacidad de venir valientemente a su trono para obtener misericordia y gracia. Solamente Él puede liberarnos de la tentación. Mientras tanto, hermanos, acerquémonos hacia nuestro Dios, pidiéndolo siempre a nuestro Señor Jesucristo, que sea el quien interceda por nosotros, porque Él nos podrá liberar de todas las cosas que tengamos esa tentación. Que Dios les bendiga, hermanos.